2 68 888. Proyectos, debates decisiones y sus consecuencias. en Nada Secreto. Seguimos de cerca lo que pasa en el Consejo Deliberante. Verónica, no más trapitos. Exacto. Se aprobó la ordenanza por el bloque oficialista que prohíbe la actividad relacionada al lavado, estacionamiento, cuidado de rodados en la vía pública, conocido como cuidadores de vehículos o trapitos, que impliquen una retribución económica por el titular, o poseedor, digamos, del que tiene el auto en ese momento, ¿no? El guardián del automóvil. Esto lo aclaro, Mario, porque las modificaciones que ha sufrido esta ordenanza, ya vas a ver que también está implicado el que le paga al trapito. No solo el trapito, sino el que le paga al trapito. Entonces, se prohíbe esta actividad de los cuidadores de vehículos o trapitos, que son las personas que ofrecen este servicio, que puede ser de vigilancia, lavado, cuidado de vehículos en la vía pública, por a cambio de una retribución económica, y como así también actividades similares relacionadas con esto de lo que acabamos de mencionar, de vigilancia, lavado, cuidado de vehículos. En caso de detectarse violaciones a esta ordenanza, en caso que se detecte a una persona ejerciendo esta actividad, escucha, tanto el titular del rodado como quien ofrece el servicio Son responsables. se los va a comunicar se va a comunicar ante esta situación a la justicia contravencional, al juez de faltas municipal y a las personas intervinientes, quienes podrán ser retenidas hasta su identificación y comunicación a las autoridades aludidas, las que dispondrán las medidas que correspondan, ¿no es cierto? La municipalidad ordena que te detengan. Por eso hay muchas críticas a la redacción de este texto. El inspector municipal te puede retener hasta identificarte, comunica a las autoridades y después lo que viene en el artículo es que los que infringen esta ordenanza van a ser sancionados con una multa de 200 a 500 unidades monetarias municipales, sin perjuicio más allá de lo que la justicia contravencional o ordinaria te aplique. Y si es una persona, una persona menor de edad, un niño, niña, un adolescente que hay en esta tarea, a jóvenes, la multa va a recaer sobre los padres o los tutores del mismo. Y cuando sea reincidente en esto, se va a duplicar estas multas, Mario. Se van a duplicar al infractor estas multas. Después se prevé que uno pueda llamar al 147 de la municipalidad. Perdóname. Sí. Yo estoy en la calle y vienen y me quieren lavar el auto. Les digo que sí. Soy infractor yo y él que lave el auto. Exactamente. Sí, vos. Eso es lo que era antes, por lo menos. Eso no estaba en el proyecto original del intendente Isa, solamente decía se comunicará a la justicia de faltas de las personas intervinientes, nada más. Ahora se aclara que es no solo al trapito, sino al propietario del vehículo, el que tiene el tenedor del vehículo, digamos. Así que, eso es una modificación importante a lo que se había enviado por parte del intendente. Luego se establece que si hay participaciones de menores de edad, como dijimos, se le va a dar intervención inmediata a la Defensoría de Menores del Poder Judicial y a la Policía de la provincia. Esto se agregó la Defensoría de Menores. Antes decía que se comunicaba a la policía para que se adoptaran las medidas necesarias de protección y resguardo de los niños, las niñas y los adolescentes. Ahora se comunica a la Defensoría de Menores. También se autoriza al Ejecutivo. Esto fue agregado, como te digo, en este consenso que hubo en el bloque oficialista, el consenso, aclaro. Se autoriza al Ejecutivo Municipal a celebrar convenios con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y las Defensorías de Menores para que tomen las medidas pertinentes para agilizar la presentación de denuncias vinculadas a estas actividades, en donde se garantice la protección y la identidad de los denunciantes y la intervención judicial. Y en caso que el infractor, y esto también es otro agregado, en caso de que el infractor, o sea, el trapito, vamos a decirlo, no,
se encuentre en estado de vulnerabilidad social o económica, deberá darse inmediata intervención a la Secretaría de Vinculación y Cercanía con el vecino para que pueda celebrar convenios de colaboración y cooperación que resulten necesarios con otros organismos del Estado provincial o nacional, para responder a esta tensión, a esta situación de vulnerabilidad que tenga la persona, ¿no es cierto? O sea que el Estado tiene que salir a buscar con quién firmar convenios como para darles una salida laboral, una capacitación. No dice esto, supongo que esto se va a reglamentar después, cómo la Secretaría de Vinculación y Cercanía con el vecino va a tener que actuar ante estas situaciones. Qué compleja le hicieron a esto, ¿no? Mira, sí, la verdad que es muy compleja. Es difícil de saber de visualizar cómo se va a aplicar esto, la verdad. También se ejecuta, dice, ejecútase a través de las áreas municipales competentes un programa le ordena a la municipalidad a poner en marcha un programa de capacitación para el cual deberán suscribir con universidades, institutos educativos públicos o privados los convenios para capacitación en oficios y labores que puedan ser requeridos por la Secretaría de Vinculación del Vecino ante esta situación que se le va a plantear seguramente con los trapitos, ¿no es cierto? Bueno, la oposición lo que planteó, Mario, es que esto era inaplicable, impracticable. La concejala Agustina Gatto dijo que era ilógico, que no formaba parte de una normativa razonable, como deben ser las leyes, las normas, las ordenanzas, que deben ser, digamos, tener un sentido lógico y que tienen que ser razonables y aplicables en la realidad. Ella dijo por uno de los motivos que ella no lo iba a aprobar, pero aparte porque ella sostuvo que se criminaliza la vulnerabilidad social. Alejandro Cordido, que fue el otro que habló de los integrantes del bloque del PJ, habló extensamente, por supuesto. Él también cuestiona la cuestión de los procedimientos por los cuales, porque había 3 despachos, no se sabía cuál se estaba votando. La verdad que fue muy complicado, digamos, el debate en el recinto. Hizo esa cuestión, vamos a salir de esa cuestión formal que ellos critican. Él dice que es totalmente de criminalización de la pobreza también, punitivista este proyecto. Él dijo, no voy a entrar en el tema de la batalla cultural. Dijo, no voy a entrar en ese tema, porque imagínate, ya había hablado 1 hora. Pero esto responde, dijo, a lo que pretende la clase media aspiracional de San Luis, que es eliminar a los trapitos. Y se aplaudió a él mismo. Ya que me salió esta frase, me aplaudo. No, tiene muchas frases, la verdad. En todo el tiempo que habla, tiene muchas frases. Pero él dijo que no se iba a entrar en el tema de la batalla cultural, porque, bueno, un tema profundo. Es cierto que es un tema profundo, social, claro. Esto que está pasando en San Luis, y como lo han mostrado ellos mismos en su despacho, tanto el bloque del PJ como el estudio que hizo Silvestri, responde a una situación digamos, de discriminación, de exclusión de mucha gente que no le queda otra que limpiar los vidrios, pedir plata en las esquinas, hacer estas tareas, hacer malabarismo, como lo vemos en muchas esquinas también. Así que vamos a escuchar, Mario, lo que dijo Alejandro Cordido. Él es el concejal, como te digo, él integra la Comisión de Legislación e Interpretación, que es uno de los despachos que tenía en su momento, que fue cuestionado. Imagínate, la presidenta sacó una resolución diciendo que eso no era un despacho. Ha tenido muchas idas y vueltas esta cuestión en el mismo Consejo Deliberante, pero bueno, él integra esa comisión y esto opinaba sobre el proyecto que fue ya aprobado ayer para prohibir los trapitos en la ciudad de San Luis. No podríamos nosotros correrle el cuerpo a lo que entendemos que es una decisión del intendente Issa de adoptar el discurso de la ministra de Seguridad de la provincia, Nancy Sosa, absolutamente punitivista y absolutamente sesgado, intentando fortalecer, generar y fortalecer en su caso esa parte del sentido común que gran parte de nuestra sociedad tiene, que es que determinadas personas por estar haciendo alguna actividad son delincuentes. Es obvio lo que sucede en este caso. También es obvio, como dijo el colega Russo, que va a ser
tan difícil aplicar esta ordenanza, pero tan difícil, porque efectivamente no solo que hay un problema de legalidad en cuanto al tratamiento de los despachos, sino que además el contenido, como ha sido discutido tanto también, hasta genera cierta contradicción con el sentido con el que el propio intendente presentó en su momento la ordenanza. La colega Calderón proponía como una posición de este bloque la regulación de la actividad, no la prohibición de las existencias. Este proyecto tiene en el artículo 6 y 7 elementos que de alguna manera asumen que las personas que están en esa situación, las familias que están en esa situación, no son todas delincuentes, toda gente descartable, no, es gente que necesita vivir y comer. Y habrá, reitero, algunos hechos de inseguridad como hay en todos los planos y en todas las clases sociales. Y si la ministra de Seguridad lo que quiere es, en vez de abordar los problemas de seguridad, que cada vez son más, contra la propiedad y contra la persona, decir que ahora por esto van a bajar los índices de delito, bueno, yo diría que se sincere con la sociedad. Bueno, esto es lo que decía Alejandro Cordido en parte de su alocución ayer. Él hacía referencia al concejal Russo. Russo dijo que era directamente un mamarracho. Dijo, este mamarracho que están haciendo con los despachos de comisiones, es un papelón, dijo él. Es un papelón lo que están haciendo porque el intendente los ha mandado, los ha retado, les ha dicho que tengan que trabajen. Él sale por los medios, dice, a pedir que aprobemos los proyectos, que son ustedes los que tienen que aprobarlos, dice, porque son la mayoría. Bueno, eso fue así lo calificó al proyecto. Y se retiró del recinto, también se retiró Paulina Calderón, también lo hizo Gastón Témoli, y hablaron algunos concejales del bloque del PJ. El único que había hablado del oficialismo fue Mario Silvestri, porque él, ha estado trabajando en esto, Mario, mucho. Él está en el expediente un trabajo que hizo vinculado a un relevamiento de todas estas personas en situación de calle. Está muy bueno. Él dice que son cerca de 100 familias, Mario, entre lavacoche, cuidadores, malabaristas, o todos los que hacen estas actividades en las esquinas, los que piden plata en las esquinas, en la avenida Ilia, que son lugares en donde hay muchas familias pidiendo dinero, en los lugares, en los bares, en los restaurantes. Y lo ha hecho con geolocalización, digamos, en un mapa de Salvis, y vos podés ver dónde están, en las zonas donde están estas personas, identificadas, no, obviamente no con su nombre y apellido, pero se les ha hecho un seguimiento, digamos. Entonces, en esa investigación que él ha hecho, se lo pone que esta persona se dedica solamente a pedir dinero, a veces limpia vidrio y a veces solo pide dinero, a veces va con un niño o niña, a veces hay una mujer embarazada que hace estas actividades. Ha hecho todo un relevamiento, la verdad que está muy interesante. Y en ese estudio trae ejemplos de otras provincias, Mario, donde a esta persona no es que se ha ido con la policía y se le ha aplicado multa, que manda a saber si se va a poder aplicar, sino que se ha tratado de darle una ayuda, un trabajo, una capacitación, como por ejemplo en muchos lugares que se les ha dado el cobro del estacionamiento, suponte, en un espectáculo público. Entonces ellos están identificados, tienen un recibo de lo que cobran, organizan el tránsito, organizan el estacionamiento. Eso era su postura, y él hizo estas modificaciones para que se aprobara en el recinto. Así que, ya lo vamos a escuchar. Por último, escuchamos del debate en el recinto, escuchamos a Agustina Gatto. Del oficialismo solo habló Silvestri, muy brevemente la presidenta del bloque, Lisbeth Guatay, diciendo que destacando que se había llegado a un consenso y que es cierto que el intendente con la ministra de Seguridad lo habían pedido, pero porque se lo habían pedido los vecinos. Los vecinos estaban pidiendo que antes los problemas que generaban los trapitos se sacara este tipo de ordenanza. Digo que fue la que ha hablado muy brevemente, pero vamos a escuchar a Agustina Gatto, que también ella fue muy dura, muy crítica con la cuestión formal, digamos, del expediente, pero también sobre esto de que va a ser inaplicable esta ordenanza. Esto decía Agustina Gatto. Resulta de una gravedad extrema porque nosotros legislamos para los ciudadanos, para las ciudadanas, e impactan nuestras normas en la vida de las personas. Hoy se quiere sancionar una ordenanza que va a impactar directamente en un gran número de familias vulnerables de la ciudad de San Luis. No sé cuál es el eje que tiene el intendente Issa con esta ordenanza, que lo vuelvo a repetir, no tiene ningún sentido de aplicabilidad, además de que condena la vulnerabilidad social que hay.
En primer término, se habla de que hay innumerables delitos vinculados a la labor de los trapitos o personas que trabajan en las calles o en los semáforos. Yo les pregunto, ¿dónde están los números de esos delitos? ¿Cuáles son las cantidades de denuncias? ¿Cuál es la instancia en la que están esas denuncias? O sea, nosotros no podemos hacer una ordenanza donde decimos, hay un montón de delitos. Este es un trabajo serio, nosotros legislamos para la gente, esto va a impactar en la vida de personas. No hay un número, ni una estadística, ni un estudio específico que diga que los trapitos cometen delitos, primero. Segundo, estamos por sancionar una ordenanza, o ustedes están por sancionar una ordenanza que criminaliza la vulnerabilidad social, concreta, lisa y llanamente. ¿Cómo podemos considerar prohibir una actividad con una multa? O sea, una persona que está en situación, no sé si situación de calle todos, pero que trabaja en la calle, va a poder pagar 200 unidades monetarias, va a poder pagar una multa hasta 500, es ilógico, es inaplicable, no va a suceder. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacemos primero? Le aplicamos la multa, no la puede pagar. Ah, bueno, es vulnerable, lo ayudamos. No tiene lógica lo que están planteando. Bueno, esto es lo que planteaba Agustina Gatto, también del bloque del PJ, del bloque de la oposición, y luego se retiraron del recinto. Bueno, y estuvimos hablando con el concejal Mario Silvestri porque, bueno, él fue el que defendió finalmente el proyecto en el recinto y el que, como les digo, hizo un trabajo que él lo incorporó al expediente, lo quiso pasar a la otra comisión donde se había tratado el tema. Por eso la presidenta interviene diciendo que no se podía hacer el pase a la Comisión de Seguridad de nuevo, porque la Comisión de Seguridad ya había emitido un despacho, bueno, y hubo toda esta cuestión enredada, Mario, que la verdad que ayer, como te digo, llevó más de una hora de discusión en eso, porque él, bueno, quería incorporar este estudio que había hecho de los trapitos, de las personas que están en la vía pública trabajando, pidiendo, algunos vendiendo medias, vendiendo bolsas también, porque están todos incluidos en ese trabajo que él hizo. Entonces, bueno, estuvimos hablando con él a ver qué opinaba de las críticas que le acababan de hacer los concejales del PJ y un poco sobre las modificaciones que él propuso a este proyecto. Así que escuchamos al concejal Mario Silvestri. Después de un estudio intensivo que nosotros habíamos venido, y lo he comentado desde el año pasado, del mes de agosto, ya veníamos trabajando en ese tema, donde se había podido ver y localizar en todos los puntos, digamos, donde ocurren estas actividades en la ciudad de San Luis, y poder hacer un informe detallado, localizado, y con qué pasaba en cada esquina, quién participaba, qué actividades hacían, cuántas personas había, si eran dirigidas por un mayor o no, gente necesitada por ahí, que había una persona embarazada moviéndose entre medio de los autos pidiendo, bueno, un montón de circunstancias, las adicciones también, ¿no? Que ocurre mucha gente que pide en ese tipo de situación. Y nosotros, bueno, pregamos un poco por el tema de que fueran atendidas esas situaciones. Por supuesto que castigar a quien no cumple con la ley o está haciendo un acto de coerción o está de alguna manera haciendo cosas que no debe. Pero también tener en cuenta aquellas situaciones de vulnerabilidad que podría de alguna manera tener una persona y que muchas veces no prestamos la atención, y como Estado yo creo que lo tenemos que hacer. Lo que acaba de plantear la oposición es que esto va a ser impracticable porque se aplican sanciones pecuniarias, digamos, a personas que están en la calle o en situación de vulnerabilidad económica. ¿Cómo lo ve ese aspecto? El tratamiento de las comisiones, muchas veces hubo aportes o apreciaciones de parte de la oposición que fueron considerados. Por supuesto que hubo aportes que no, y muchas veces ya sabemos en estas sesiones que por más que hagas todo lo necesario, siempre va a haber un pero. También es decir, sigue existiendo la oposición por oposición misma y nada más, y lamentablemente no contribuyen a que las cosas funcionen como deben ser. Yo en este proyecto en particular, y creo que todos lo saben, un poco llevando la misma intención que tenía el intendente con sacar esta ordenanza, lo que traté es de acompañar con aquellas cosas que por ahí pensé que no se estaban considerando y que yo lo había podido
ver. De hecho, siempre digo que cuando uno lo vio al bebé va a de ser difícil abortarlo. Bueno, en este caso fue eso, vi la realidad que estaba pasando y no podía dejar agregar algo que tuviera esas consideraciones. Y la oposición, bueno, actúa de esa manera. Y lamentable cuando yo tuve una actitud de tratar de buscar inclusive que esta ordenanza saliera por unanimidad, considerando un montón de cosas, pero bueno, llega el momento, digamos, de la verdad, que es el recinto, y no se refleja muchas veces lo que en las comisiones se habla, y por ahí el acompañamiento que dicen que pueden aportar, y después no lo hacen, ¿no? Pero ese aspecto de la multa, ¿usted cree que se va a poder aplicar? ¿O cómo va a ser, cómo se va a aplicar esto? ¿Un inspector municipal es el que va a detectar esta situación? Bueno, ahí hay algo que dijeron también, digamos, la oposición, que había, digamos, como que artículos se estaban contraponiendo a lo que decía. Todos sabemos que una ordenanza, una ley, está formada por varios artículos y todos los artículos tienen peso. Es decir, si hay otro artículo que aclara o hace una excepción, ¿está bien? Está clarísimo que tiene tanto peso como el que define la actividad o define lo que haya que hacer. No es que los primeros artículos tengan más fuerza que los que están más abajo. Todos los artículos tienen fuerza. Entonces, cuando uno quiere distorsionar, ¿está bien? Lo que dice la ordenanza o la ley, y sí, va a buscarle la vuelta para distorsionarlo. Pero yo creo que todo va a ser perfeccionable. Es decir, no estoy diciendo que esto está perfecto y que no va a tener problemas. Seguramente va a tener problemas. Lo que estoy seguro es que va a tener menos problemas de cómo iba a salir antes. Bueno, esto es lo que nos explicaba el concejal Mario Silvestri. Él tampoco, me responde las preguntas que le hago yo de si va a ser aplicable o no esto en la realidad. Él estaba muy centrado en modificar algunos artículos, agregar estos artículos para que se atienda la situación de vulnerabilidad de las personas que ahora cuando actúe yo entiendo que tiene que actuar un inspector municipal cuando vea esta cuestión y llamar a la policía, entiendo, Mario, realmente no sé cómo va a ser en la práctica. Uh-huh. Pero bueno, habrá que ver qué pasa, cómo se aplica, por eso tiene que promulgarlo ahora el Poder Ejecutivo. Supuestamente esto está consensuado con el Poder Ejecutivo, porque, bueno, ayer todo el oficialismo lo votó por unanimidad, así que vamos a ver cómo se aplica. La verdad que es complejo, no sé cómo lo van a llevar a la práctica. Bueno, muchas gracias. O le harán advertencia a los trapitos de que si siguen en la vía pública los van a retirar por la fuerza. La verdad que habrá que ver qué pasa en los próximos días. Además son decenas. Y sí, él dice que son 100 familias, casi 100 familias. Además son decenas. Sí. Bueno, gracias Verónica, muchísimas gracias. Vamos a los datos del tiempo, escuchamos música, a la pausa y volvemos. 9 grados 8.